No le queremos tomar mucho de su tiempo, pero sí queremos hablar de algo muy importante. Yo hoy quiero hablar con usted de lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña de un suceso muy importante, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hoy empezar a hablar del nacimiento, porque yo pienso que una de las cosas que hoy el mundo está celebrando es el nacimiento de Jesús. Y no hay nada malo en el dar gracias por el nacimiento de Jesús. Pero hoy nosotros queremos ir a la luz de la Biblia y poder entender el nacimiento de Jesús. No voy a hablar de mucha historia, pero sí voy a hablar de algunos puntos importantes de la Biblia. Pero no solamente voy a hablar del nacimiento, sino que también voy a hablar del propósito de Jesús. Entonces yo hoy quiero hablar bajo el tema el nacimiento de Jesús y su propósito, que yo pienso que vamos a poder entender algo muy importante y nos va a ayudar a poder dar gracias al Señor por ese momento maravilloso. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia para poder empezar y vamos al Evangelio de Lucas? Lucas es un evangelio muy importante, donde podemos entender la historia desde su nacimiento a su niñez, algo que los otros evangelios remiten hablando de este acontecimiento. Aunque Lucas toca un punto importante, el escritor, que es Lucas, y que le escribe a un amigo llamado Teófilo, el recordar que Lucas es una recopilación de información de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas indaga, Lucas busca información para poder dejar claras las cosas, como dice en el capítulo 1. Pero hoy vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 8 al versículo 11. Si usted tiene la amabilidad conmigo de buscar el capítulo 2 y el versículo 8 al versículo 11 del Evangelio de Lucas. Y cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén, o un aleluya, o un ay, 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 pero haga algo, ¿verdad? Que yo pueda saber que usted está listo. Si usted ve que alguien por ahí no tiene Biblia, acérquesele por favor. No sé si los muchachos pusieron, no pusieron la lectura en la pantalla porque no les di la información. Ya está ahí, gracias hermano. Si yo sé que tengo ojos atrás. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos entonces la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me sigue con su vista. Dice el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Por favor, ponga mucha atención y subraye esa parte donde la Biblia dice que se le presentó un ángel del Señor. Y la Biblia dice: y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron, ¿qué dice la Biblia? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Escuchen lo que la Biblia dice, que les dio nuevas de gran gozo. Y esas nuevas son que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, le dijo, un Salvador. Y le dijo que es Cristo el Señor. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Acompáñenme en palabras de oración y le decimos: buen Dios, Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque tuya es. Hoy venimos delante de ti, Señor, para poder expresar y hablar de lo que tu palabra hoy nos enseña. Te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Pero una de las cosas, Señor, que te pedimos es que abras nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda llegar
y pueda hallar cabida, y que esa palabra que caiga en nuestros corazones pueda dar el fruto que tú quieres que dé en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Bueno, hablemos entonces de algo muy importante, y es de este acontecimiento. Pero quiero mencionar algo importante antes de considerar esta parte importante, y es lo que el capítulo 2 mismo nos enseña. Y nos enseña una parte importante históricamente, pero verídica. Yo hoy no vengo a hablarle de lo que mucha gente pueda pensar o creer, de lo que pueda ser una historia, sencillamente, ¿cómo podemos llamarle? Una historia fantástica, como lo que se cuenta de Zeus, de Apolos, o de lo que en el monte Olimpo pasó. No, yo hoy vengo a contarle de una historia real, de una historia verídica, de una historia que sucedió. Y para ello hay una historia marcada aquí en la Biblia para acentuar y para dar por seguro el acontecimiento que hemos leído en la Biblia. Y para poder entender que esto fue verídico, hay una historia que ha quedado marcada en los registros de lo que son los principios del Imperio Romano. Entonces, para poder hablar de este acontecimiento, tenemos que entender que este acontecimiento que hemos leído es verídico, no solamente porque la Biblia lo enseña, sino porque hay registros históricos. Y cuando entendemos este registro histórico, el capítulo 2, donde hemos leído el versículo 1, nos enseña algo importante, y donde dice, y lea conmigo el versículo 1 del capítulo 2: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, dice la Biblia, empadronado. Eso está registrado en la Biblia, y también está registrado en los registros de este imperio que fue en aquel entonces el Imperio Romano. Entonces, cuando nosotros hablamos de este edicto de parte de Augusto César, la historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables y de los más importantes de la historia del mundo. Entonces, entendamos de que el escritor sagrado aquí de la Biblia hace mención en ese entonces de un personaje importante, y ese es el emperador Augusto César. Entonces, cuando hablamos aquí de esta historia antigua, entendamos quién fue este personaje. Y si usted va a la historia, usted va a encontrar que este personaje llamado aquí en la Biblia de Augusto César fue nada más y nada menos que Octavio. Y el nombre fue, este hombre fue el que vino a ser, el que vino a heredar este gran imperio de parte de lo que vino a ser Julio César. Julio César y Augusto César no fueron los mismos, fueron diferentes personajes. La historia dice que este hombre joven y talentoso Octavio llegó a la atención de lo que fue su tío abuelo, porque su tío abuelo, que fue Julio César, el gran emperador de Roma en aquellos entonces, era hermano de su abuela. Entonces, la historia nos enseña lo que la Biblia no nos enseña. La historia nos enseña que este gran emperador, que en ese entonces era un joven, que vino a ser adoptivo o adoptado por su tío abuelo Julio César. Pero la historia nos dice de que este gran emperador Julio César murió. Y cuando este hombre muere, aquel hombre que se llamaba Octavio vino a heredar el trono juntamente con otras dos personas más que sucedieron en aquel momento. Y es interesante de que habla de Marco Antonio y Lepido, que eran las dos personas que se unieron a este gran imperio de lo que fue allá en los años 35 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de esta parte interesante de Octavio y de Antonio, que de una manera al principio
de una forma empujaron por lo que vino a ser por Lepido, que fueron de una manera interesante en esta historia, que fueron y comenzaron a tener grandes guerras y comenzaron a tener grandes estragos en aquellos entonces, al grado que el Imperio Romano sufrió grandes consecuencias por querer conquistar. La historia nos enseña que entonces, en aquellos entonces, estaba reinando Cleopatra con su esposo, lo que era Egipto, y bueno, eran los grandes imperios que de una manera se llevaban las grandes guerras, y eran los que eran más sobresalientes en aquella historia. Pero estos tres hombres que se unieron vinieron a darle cabida y a la misma vez un punto término a lo que fue la guerra. Y de ahí es donde la historia es fascinante, porque lo que vino después a ser Roma vino a ser un gran imperio, pero de una manera con grandes problemas serios, como lo que fue problemas de economía, problemas de enfermedades y de mucha forma, y uno de ellos que fueron problemas políticos. Pero este hombre tan importante de lo que fue y se llamó Octavio, que más adelante vino a ser Augusto César, vino a reclamar el nombre de él, como queriendo dar a conocer que él era el superior, el grande. Y de esa es la forma que él viene a ocupar ese nombre de Augusto, que es algo grande. Pero aquí la historia nos enseña, porque es fascinante, que en el tiempo de esta gente había la tierra quedado dañada por aquellas guerras, por aquellas grandes batallas que se llevaron a cabo, y el pueblo estaba de una manera resentida por aquellos años de guerra que duraron muchos años de confrontación con otros imperios, y eso había traído calamidad. Pero no dejemos ni perdamos por vista que Israel, que había sido un gran reino en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, al tiempo después de la cautividad de los 70 años, entendamos que ellos salen, pero ya no salen como un reino, sino salen ahora como un siervo, como un esclavo. Y uno de los que vienen a tomar la parte como señor de ellos es el Imperio Romano. Quiere decir que Roma había tomado aquellas tierras como posesión, incluyendo Israel, incluyendo lo que era Jerusalén, incluyendo lo que era Samaria, incluyendo todos aquellos lugares, le pertenecían ahora a este gran imperio romano, que venía a ser el que gobernó toda aquella tierra en aquellos entonces. Pero es interesante pensar en lo que la historia a nosotros nos enseña, de lo que habla de este gran hombre, porque cuando hablamos aquí de lo que este hombre vino a realizar y vino a traer paz, por cierto, en los tiempos ya en el año 6, 7 antes de nuestro Señor Jesucristo, aquello ya estaba formalizándose. Ya la economía comenzó a verse mejor, la socialidad, de una manera el comercio, y comenzaron las estructuras a verse, edificios, casas. Ya la gente comenzó como a respirar un poquito de paz. Quiere decir que este gran hombre llamado Augusto César fue el emperador que vino a causar de una manera un gran asombro de sus grandes hazañas, de sus grandes logros. Y la gente comenzó a tener respeto, la gente comenzó de una manera a escucharlo, aunque Israel, entendamos que estaba bajo el yugo romano, y no de una manera se quería sujetar, porque ellos sabían que tenían una forma de poder vivir como vivían en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David, en los tiempos de los reyes. Pero ellos no tenían otra opción, porque no tenían un rey. No tenían nadie quien pudiera lidiar o sacarlos de esa opresión, y ellos tenían que sujetarse y tenían que hacer todo lo que ellos decían, y era en este caso el Imperio Romano. Pero es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña, porque el versículo 2 del capítulo 2 dice que en este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno, dice la Biblia, a su ciudad. Y la Biblia dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia
de David. Y aquí vemos una cosa interesante que la Biblia nos enseña, y es que ellos se sujetaban a todo lo que se decía del emperador. Recuérdense que el emperador era el que tenía el control y el gobierno. Entonces, estamos hablando de historia. Esta historia es fascinante porque quedó registrada. Y esta historia es verídica. Y esta historia de lo que estamos hablando de los emperadores y de lo que fue Roma y de lo que fueron estos grandes políticos, eso está registrado. Y la Biblia habla del tiempo en donde Jesús nació. Entonces, estamos hablando de que la historia bíblica es verídica, es real de lo que estamos hoy hablando, y es del nacimiento de Jesús. Ahora, no hablamos de fecha porque todavía esa fecha está todavía en el aire, aunque entendamos una cosa, que hoy a nosotros algo que no nos debe de molestar es la fecha. Lo que sí debemos hoy de poder considerar es la acción, la ocasión de lo que sucedió en lo que fue en el tiempo que se estaba viviendo. Entender de que cuando Jesús vino ya estaba tranquilo, ya no había guerra, no había problemas grandes como habían pasado anteriormente, aunque sí había gente con necesidades, problemas de enfermedades, problemas familiares, problemas tal vez económicamente, pero ya no eran tantos como en el tiempo que sucedieron de guerra. Cuando Jesús llega y nace, es un tiempo más tranquilo, pero todavía con la misma opresión. Ahora, es importante entender lo que para nosotros la Biblia nos enseña en esta parte, que es importante, los versículos que hemos leído. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte donde Jesús nace, la Biblia nos enseña a nosotros de que Jesús nació. Y la Biblia es clara en decir dónde y cómo nació el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en el versículo 4: y Josué subió de Galilea a la ciudad de David, donde dice la Biblia que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual dice la Biblia que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que el lugar a donde ellos llegaron no era el lugar donde se tenía ya planeado el alumbramiento. Pero entendamos aquí que se está cumpliendo una profecía de lo que se había dicho de Jesús, de dónde iba a nacer. Entonces ya no era tanto de lo que ellos dijeran o planificaran, sino que ya era un orden establecido por Dios de cómo iba a ser el nacimiento. Incluso hablamos del gran emperador, que él de la manera histórica lo vemos como el gran legislador, el gran hombre temido, el gran conquistador. Sin embargo, entendamos rápidamente que él estaba sujeto a lo que era el tiempo de Dios, y no era que él hacía lo que él quería, porque todo estaba caminando en ese momento en el orden y propósito y profético de Dios al tiempo y a la vida de los hombres, porque era un tiempo, como dice Miqueas 5:2, donde iban a ser, y no era en el tiempo del hombre, sino era en el tiempo de Dios que venía a esta tierra. Entonces, todo lo que pudiera haber pasado, entendamos que no era por la mano del hombre, sino era por el propósito de Dios, que iba a acontecer y que iba a suceder, estuviera quien estuviera, hicieran que lo quisieran, no importaba lo que alguien o quien se iba a oponer. Jesús tenía que nacer porque ya estaba profetizado por el Señor desde muchos años atrás, que iba a nacer un hombre de mujer, y que no solamente iba a nacer, sino que iba a traer salvación, y que iba a traer liberación, y que iba a traer bendición, y que iba a traer buenas nuevas, y que iba a traer paz a los hombres, que esa es la parte más importante, pues. No que iba a traer una forma de felicidad o solamente un momento de alegría, lo que la Biblia a nosotros no nos enseña. Jesús fue bien claro y dijo: mis pasos doy, mis pasos dejo, no como el mundo la da. Jesús dijo: yo os la doy. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que la felicidad y la paz
Y la alegría no es un día, no son 2 días, no son 3 días. Se va la fiesta y se va el gozo. No, lo que Cristo ha traído al corazón del hombre es una paz eterna, una alegría eterna, una felicidad perdurera, donde nosotros podemos entender que lo que yo tengo o lo que yo esté pasando no me puede cambiar mi forma de vida, porque mi forma de vida no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Entonces, es importante entender este punto bíblico, porque Jesús vino no para ser aplaudido de los hombres, sino vino a cumplir un propósito. Y es el propósito de Dios a la vida de la tierra, a la vida de los mortales, a la vida del ser humano. Jesús no nació por nacer solamente. Jesús nació con un propósito. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Y cuál es ese propósito? Que es importante que hoy lo entendamos. ¿Cuál fue el propósito por el que Jesús nació? La Biblia nos enseña, y entendamos que Jesús nació para un propósito especial. Lucas 19:10, la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús nació para rescatar a la humanidad por el poder del enemigo. ¿Por qué? Es que Jesús tuvo que nacer para venir a desatar al hombre del poder del enemigo. Es muy interesante pensar que la Biblia a nosotros nos enseña que Israel en el tiempo antiguo sacrificaban animales para que el hombre pudiera tener paz con Dios. Pero recordemos que la historia de la Biblia nos enseña que el hombre, la paz que tenía, la tenía solamente por un año, porque tenían que sacrificar cada año, y cada año tenían que sacrificar para tener el perdón de sus pecados. Pero cuando Cristo vino, no fue un sacrificio cada año, sino el escritor a los Hebreos dice que fue una vez y para siempre. Entonces ya no hay más sacrificio que hacer, porque Jesús vino a llenar ese espacio, vino a llenar ese lugar, ya no de animal, sino ahora, como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, cuando ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es cubrir, sino ahora es quitar. Entonces el propósito de Jesús es que vino a liberar al hombre de la esclavitud en la que vivía y en la que vive, del pecado y de la maldad. Ahora, entendamos a Israel, porque es importante que entendamos a Israel históricamente. Y es que históricamente Israel, de la manera por qué no recibió a Jesús como Salvador, es porque ellos vivían bajo una esclavitud. Y ellos esperaban a un rey montado en caballo blanco, con capa, corona y una espada desenvainada, y decir y escuchar que dijera: he aquí está su rey con ustedes, la cual nunca sucedió. Entonces cuando Jesús aparece humildemente, aparece, hermano, con unas ropas humildes, y aparece sobre un asno, y de una manera muy, muy tranquilo. La gente no lo recibieron cuando él les dijo que él era el Mesías o él era el Hijo de Dios. No lo recibieron. Ellos esperaban un rey, un hombre elocuente, un hombre importante, un hombre poderoso, porque estaban bajo un yugo de Roma y ellos querían salir de ese yugo. Entonces a Jesús no lo quisieron, lo desecharon. Sin embargo, hubieron otros que sí lo recibieron. Entonces entendamos la historia, que es fascinante, del propósito de Jesús al venir y nacer. Nació con un propósito, y fue para dar vida en rescate por nosotros. Y es importante pensar lo que la Biblia nos enseña en lo que es Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8, donde dice la Biblia que el que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto dice la Biblia que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús nació, pero nació con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La Biblia dice que vino para deshacer las obras de Satanás.
Porque el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre que no tiene una esperanza en su vida, está bajo la esclavitud del pecado. Entonces, la razón y el propósito por la que Jesús nace es para que el hombre sea libre. Hermano, no hay otra cosa más gloriosa que poder ser libres. Ser libres. Ser libres del pensamiento. Ser libres de lo que muchas de las veces pueda ser una vida de costumbre, una vida de años, una vida que estemos tal vez llevando por generaciones, porque así me enseñó mi abuelo, así me enseñó mi abuela, así se me enseñó. Pero cuando nosotros venimos a la realidad de la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, entendemos que sencillamente estamos haciendo los rudimentos que todo mundo hace, las costumbres que todo mundo hace. Pero entender que en realidad el nacimiento de Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, cuando nosotros entendemos la razón y el propósito, y yo pienso, hermanos, de que no hay nada mejor que decir gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida mía. Porque para esto apareció el Señor, para darnos vida y vida eterna, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la Biblia dice que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Oiga, hermano, qué maravilloso es poder ser hijo de Dios. Ahora, entendamos de que no todos, aunque muchos digan, pero no todos son hijos de Dios. Pero sí la Biblia dice que somos creación de Dios. Eso sí dice la Biblia, que somos creación de Dios. Pero hijos, la Biblia dice que les dio la potestad a aquellos que creyeron en Él. Y esa es lo que la Biblia dice, que los hijos de Dios son aquellos que han creído. Entonces entendamos de que si la Biblia dice que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, entendamos de que en lo que es el reino de Dios, entendamos que hay hijos de Dios. Y si hay hijos de Dios, también entendamos que hay herederos de Dios. Y cuando nosotros hablamos de herencia, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de propiedades, estamos hablando de una vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que nuestra vida en Él está segura. Nuestra vida en Él de una manera camina confiadamente, sabiendo que el día de mañana, sea lo que pueda pasar en la vida o lo que pueda venir a la vida, entendamos de que nosotros tenemos una garantía de vida que es en Cristo Jesús. Hermano, entender porque Jesús un día vino a nacer a esta tierra con un propósito, y es de darnos vida. Déjeme explicárselo de otra manera. Y déjeme ponérselo de este punto de vista. Jesús nació para demostrarnos o mostrarnos a Dios en la vida. Y se lo voy a explicar de esta manera. En cierta ocasión había un misionero cristiano, y este misionero cristiano estaba evangelizando a un hindú. Y este hombre hindú, por sus creencias y por todo lo que esta persona o en este país o su cultura creen, era imposible para él creer en Jesús. Su religión no acepta a la persona de Jesús como la Biblia lo enseña. Y este es el ejemplo de muchas religiones que creen en Jesús, pero solamente creen que es un hombre, y fue un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que fue misericordioso, que ayudó a las masas, ayudó a la gente, ayudó a solucionarle los problemas, a darles sanidad, a suplirles su necesidad de comer, a darles alivio en los momentos de necesidad. Muchas religiones creen que Jesús fue un hombre que vino a hacer el bien a la humanidad, pero no lo creen como Dios. Y este es el caso de este hindú que no aceptaba lo que el misionero cristiano le decía, que Jesús era el Señor, que era el Rey, que era Dios.
Y de alguna manera iban como discutiendo, ¿verdad?, del tema, y el hindú iba como muy agarrado de su forma de pensar. Pero el misionero cristiano no hallaba cómo poder darle la explicación. Y en ese momento, mientras iban platicando, accidentalmente el hindú patea un hormiguero, patea un volcán de hormigas o un edificio de hormigas. Y para ellos, pues, el animal, muchas clases de animales son bien importantes. Muchos de ellos creen de que en la reencarnación, que cuando muere algún familiar o uno de ellos, pueden reencarnar en un elefante, en un mono. Y bueno, usted sabe probablemente esa clase, ¿verdad?, de vida. Y para él fue bien difícil aceptar que había golpeado a las hormigas. Y se sintió bastante dolorido el haber afectado a las hormigas. Y él decía, ¿cómo puedo hacer para que ellas se sientan bien? Porque se había lastimado el haber lastimado a las hormigas. Y el misionero, al verlo un poco aturdido y un poco confundido y preocupado, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, de la manera que tú puedes ayudarla es pensar como ellas o hacerte como una de ellas. Y el hindú por un momento dijo, wow, sí es cierto, dijo, es verdad. Y de la manera que yo puedo disculparme con ellas es de esa manera. Entonces viene el misionero cristiano, le dice, de esa misma manera y de esa misma forma, tal vez sea un mal ejemplo, le dijo, así Dios envió a su Hijo al mundo para que naciera entre nosotros y podernos hablar de las buenas nuevas. Le dice la razón, porque el hombre, y es una parte muy importante, el hombre cuando cae en su pecado, cuando llega a un momento donde no quiere escuchar de su eternidad, donde no quiere escuchar de lo que pasa más allá de la muerte, ni mucho menos pensar que en algún momento de la vida va a pasar de esta vida, lo que nadie quiere pensar, pero es la realidad de la vida, lo que va a pasar más allá. Y una de las cosas que hoy debemos de entender bíblicamente, que la razón por la cual Jesús vino y nació en esta tierra es para poder revelarnos la grandeza de Dios a la vida y entender que Dios nos ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa es la razón por la que envió a su único Hijo unigénito. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios hubiera dejado pasar los tiempos de la vida del hombre sin preocuparse y que el hombre muriera en su pecado, pero Dios no pensó así. Dios pensó en el hombre, Dios pensó en la humanidad, Dios pensó en una forma de rescate y dijo, ¿cuál sería? Le he mandado profetas, le mandé a Moisés, le mandé hombres y no quisieron escuchar. Entonces el Señor tuvo que decir, bueno, tengo que mandarles a mi hijo, pues. Pero si él hubiera venido en forma de Dios, difícilmente el hombre, hubiera podido mantenerse de pie ante la gloria de ese Dios maravilloso. Entonces tuvo que tomar forma de hombre y venir y vivir y nacer de mujer para que pudiera vivir entre nosotros. Recuérdese que para vivir en la vida del ser humano tenemos que nacer de mujer. Eso así es la ley. Tenemos que nacer de mujer para poder vivir en esta vida. Entonces Dios el Padre permite que el Hijo venga, se encarne y tome cuerpo, porque a Jesús nadie lo engendró humanamente. Recuérdese que fue por voluntad del Espíritu de Dios.
Entonces entendamos de que el propósito de Jesús a la tierra es de venir y revelar la grandeza y el poder de Dios a la vida del mortal. Pero tuvo que tomar forma de hombre para venir y reflejar el amor y la misericordia y la compasión y el propósito de Dios a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, está perdido, y Dios necesita que el hombre entienda que Dios está presto para perdonarlo, está presto para salvarlo, está presto para liberarlo, está presto para bendecir al hombre. Pero muchas de las veces nosotros como seres humanos nos hacemos los duros, los testarudos, rehusamos, renegamos y no queremos saber nada de Dios. Y eso no solamente es en este caso, en este tiempo. Eso sucedió en el tiempo de Jesús. Porque mientras la Biblia dice que iban en cierta ocasión caminando, Jesús les pregunta, porque había un rumor, había un chisme en el pueblo, porque muchos decían y hablaban de Jesús, que unos decían que era Juan el Bautista porque ya habían matado a Juan el Bautista, algunos decían que era un profeta y algunos decían que era un hombre más. Entonces Jesús les hace la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy? Y en el grupo de los discípulos había un intrometido, había alguien que siempre hablaba más primero que otros, y en esa ocasión lo que él dijo fue muy acertado a lo que él dijo, y ese fue Pedro. Pedro rápidamente habló y dijo: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús se lo confirma y le dice, en realidad le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, hablando humanamente, sino le dice, sino esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y es importante pensar que la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra no vino solamente por nacer, no vino solamente por existir, no vino solamente para quedar como una historia o se contara como una historia, sino el propósito de Jesús al nacer es de venir a dar vida y vida a la vida del ser humano, porque el hombre necesita la vida de Dios en este tiempo. Hermanos, necesitamos la vida de Dios, necesitamos a Dios. ¿Y cómo podemos tener a Dios en la vida? A través de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la vida. Jesús dijo también que Él es la puerta. Entonces entendamos, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al versículo 10. Y hablemos que Jesús nació para mostrar cómo es Dios. Él nos mostró el amor de Dios. Jesús nos mostró el amor de Dios. Y la Biblia dice en 1 Juan 4, 9 al 10, versículo 9, y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es la razón y el propósito de que Jesús haya nacido en la tierra? Para mostrarnos el amor de Dios a nuestra vida. Oiga, qué importante es entender que Dios nos ama a nosotros. El versículo que hemos leído, la Biblia dice de que nosotros no le amamos primero, sino Dios nos amó primero a nosotros. Eso quiere decir que en ningún momento de la vida el hombre se empeña por buscar a Dios. Eso quiere decir que el hombre en ningún momento de la vida busca a Dios. Eso dice que el hombre en ningún momento piensa en lo que es la existencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña hoy a nosotros, si alguien se quiere gloriar, que pueda decir yo busqué a Dios o yo busco de Dios, hoy la Biblia refuta toda esa forma de pensar, porque la Biblia dice que Él nos buscó primero a nosotros. Rechaza el pensamiento de que nosotros digamos yo busqué a Dios. No, en ningún momento lo buscamos. Ya Dios nos había buscado a nosotros, y fue a través del amor de Él, a través de su Hijo Jesucristo, a la vida de nosotros. En los momentos más difíciles de la vida,
en los momentos más adversos de la vida, en los momentos más confrontados que la vida a nosotros nos da. A veces hemos sentido que no hay puertas, cuando hemos visto que ya no hay una forma de caminar, cuando a veces nos hemos sentido solos, angustiados, tristes, desesperados. Allí es donde a muchos se nos ha revelado el amor de Dios a nuestras vidas. Yo no sé usted en realidad cuál fue su situación, cómo usted conoció el amor de Dios. Mi situación puede ser tal vez diferente o similar a la de alguno de ustedes, pero algo que sí hoy debemos de mencionar en esto es de que en ningún momento de la vida, mi persona, traté la manera de buscar a Dios para solucionar el problema que me estaba agobiando. Pero cuando yo escuché del evangelio, y lo escuché más de una vez, lo escuché 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, muchas veces me invitaron a la iglesia y nunca quise atender. Pero cuando un día se presentó la gran necesidad de mi vida, y hablamos, hermano, que yo tenía como 19 años, donde ya no hallaba salida, ya no hallaba solución al problema que estaba viviendo, donde todo el mundo se había apartado de mí, me habían dejado, hermano, en la ruina, en la desgracia, y donde tuve que caer hasta el piso y tuve que reconocer que el único que podía ayudarme era Dios, pero dudando de Dios. Y estas fueron mis palabras, y le dije: si en realidad tú eres Dios, si en realidad tú eres el Dios que predican allá en casa, si en realidad tú eres el Dios que dicen que existe de la Biblia, si en realidad dice que tú eres y hablas y te revelas, yo quiero que te reveles a mi vida, porque yo ya no puedo vivir esta condición de vida. Hermano, yo me recuerdo ese momento. Fue un momento inolvidable, fue un momento donde yo pude tener el cambio de vida, porque yo quiero decirle algo hoy a usted. Hay muchas religiones donde, hermano, creen en muchas cosas menos en Jesús. Hoy yo quiero mencionarle que el nacimiento de Jesús es verídico, que el nacimiento de Jesús es real. También su adolescencia es real, también su juventud, como también su vida madura. Entender que Jesús nació, hermano, para llegar a la cruz del Calvario y morir. Y morir no solamente por morir, sino morir con un propósito. Y ese propósito de haber nacido era el propósito de llegar a la cruz y morir, para que el hombre tuviera la esperanza y la vida en la vida de la persona. Pero fíjese que al entender esta parte, yo me doy cuenta de 2 cosas bien importantes. Que aunque mucha gente duda de lo que la Biblia dice, la Biblia me enseña que lo que está ahí es verídico. Y hoy lo comprobamos con la historia. Y hablamos de lo que fue el emperador Augusto César. De que en el tiempo en este padronamiento o este edicto es donde este gran personaje, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde se tuvo que parar el universo y se tuvo que parar todo lo que estaba sucediendo en el cielo, en el alumbramiento y el nacimiento de Jesús. La Biblia dice que hasta ángeles tuvieron que aparecer y dar las buenas nuevas de que había nacido el Salvador del mundo. Tuvo que el cielo que pararse, porque Dios había llegado a la tierra. Alabado el nombre del Señor. Yo hoy puedo entender 2 cosas bien importantes. Y es que la Biblia dice que Jesús nació, pero también, hablando personalmente, en lo que es la experiencia de mi persona, yo puedo decir que Jesús es real. Que Jesús es real. Y todo lo que hizo fue real y verdadero. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque lo que un día fui, ya no lo soy. Porque cuando Cristo llegó a mi vida, cambió mi pensamiento, cambió mi corazón, cambió mi forma de caminar, mi forma de pensar. Y eso solamente Dios lo puede hacer.
Tal vez alguien pueda cambiar tu pensamiento y te pueda dar una mala información. Tal vez alguien te pueda dar alguna, como dicen por allá, alguna toma mágica, y tal vez tú puedas cambiar. Pienso que mucha gente lo ha intentado. Han intentado cambiar al alcohólico, han querido cambiar al drogadicto, han querido cambiar todos los que están en las cárceles, han querido cambiar a los pandilleros, han querido cambiar al mundo, pero no han podido, porque el hombre no puede cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre se llama Cristo Jesús, a través del poder y de la grandeza y del amor de Dios en la vida. No hay nadie que pueda cambiar al hombre. Hermano, probablemente a usted le digan: ¿qué te dieron ahí que te cambiaron? Dígale: no me dieron nada. Porque en realidad, hermano, nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé usted, yo no sé cuál es su condición o fue su condición de vida antes de llegar al evangelio, pero yo creo que aquí hay gente que un día fueron gente mala, fueron gente perversa, fueron gente que tal vez vivieron metidos en el alcoholismo, en la drogadicción, tal vez fueron uno de los más buscados por robo o por muchas cosas, pero cuando llegó Cristo a su vida, yo le aseguro que usted dejó de hacer lo que hacía antes. O probablemente usted diga: yo nunca fui nada de eso, pero sencillamente por el hecho de haber nacido en esta vida, hemos nacido bajo la maldición del pecado. Y como hombres y seres humanos necesitamos el perdón de Dios. Y ese perdón, el único que lo puede dar, se llama Jesús, el que vino a revelar a Dios al hombre, al ser humano. Déjeme continuar porque yo quiero terminar. Tengo un punto bien importante para usted hoy. Porque cuando nosotros hablamos que Jesús nació para compartir nuestros sufrimientos, es importante pensar que durante su vida sobre la tierra, Jesús experimentó un sinnúmero de sufrimientos de la vida que nosotros en algún momento de la vida podamos o hemos tal vez padecido ya, pero de la manera como la Biblia a nosotros nos le enseña. Es interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 4 y 5, nos habla de algo muy importante. Y la Biblia dice en el versículo 4, permítame leérselo, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas, la Biblia dice, fuimos nosotros curados. Entonces la Biblia nos enseña que de una manera Jesús nació para poder compartir de los sufrimientos de los que nosotros padecemos en la vida. Entonces entendamos algo importante hoy en la Biblia, de que Jesús conoce bien y sabe bien cuáles son nuestras necesidades. Ahora, yo no sé cuál es su necesidad suya, pero la Biblia dice que Él padeció por nosotros y que Él llevó todos nuestros dolores y que Él llevó todas nuestras enfermedades y que Él llevó no solamente nuestras enfermedades, sino que también todos nuestros pecados sobre de Él. Jesús nació también para morir en esa cruz. Jesús nació para levantarse de los muertos. Jesús nació para abrir las puertas del cielo para nosotros. Oiga, qué maravilloso. Quiere decir que Jesús nació con un propósito. Y Jesús nació solamente una vez, para darnos vida y vida en abundancia. Pero este es el gran ejemplo que hoy podemos tener bíblicamente en esta parte. Y déjeme usar esta parte para poder explicar esta última parte que quiero yo hoy dejarle y poder explicarme en esta parte. Una vez había un filósofo que emprendió un viaje para llegar a su destino y tenía que cruzar un río, pero como él no tenía la forma de hacerlo, él tomó y rentó a un hombre para que le ayudara a cruzar aquel río.
Y este hombre era un hombre sencillo, servicial, que tenía una balsa, un pequeño barco que él usaba para poder llevar a la gente al otro lado. Y este hombre ocupó de sus servicios. Pero este filósofo, en el momento de que iban en la travesía al otro lado del río, el filósofo le dice al barquero, al hombre humilde, sencillo, y le dice, y le hace la pregunta, y le dice: amigo, le dice, ¿tú sabes de geografía? Y el barquero le dice: ¿qué es eso? Le dice: ¿qué es eso? Le dice: no sé qué es geografía, le dijo. Entonces el filósofo le dice: amigo, le dice, te has perdido, le dice, 10% de tu vida porque no conoces geografía, le dice. Y así le va hablando y le dice, y le hace otra pregunta: amigo, le dice, ¿tú conoces de gramática? Y el barquero le dice, no sé qué es eso, le dice. Y el filósofo le sigue haciendo preguntas y le dice: amigo, ¿tú conoces lo que es ciencia? Y entonces el barquero le dice, no sé lo que significa ciencia. Y el filósofo le dice: con todo lo que tú me has dicho que no sabes, le dice, hay un 80% de tu vida que has perdido. Entonces el barquero se quedó así pensativo. Dijo: wow, dijo, nada más me quedan 20% de mi vida. Dijo: ¿y qué voy a hacer con 20% de mi vida? Digo, en otras palabras, este filósofo ya me mató. Pero en la práctica que llevaban y en el va y viene de las preguntas, en un momento se descuida el barquero, y en un momento inesperado la barca pega en una roca, ¡pah!, y golpea la barca y le hace un agujero, le rompe las tablas por abajo y el agua comenzó a meterse a la barca. Entonces el barquero le dice al filósofo y le dice: amigo, le dice, ¿sabes nadar? Y el filósofo le dijo: no. Le dice: pues lo siento, le dijo, porque te vas a morir, le dijo. Es algo interesante que debemos nosotros entender en la vida, de que aquí no importa que tanto nosotros sepamos de la vida, aquí no importa que tanto nosotros conozcamos de la vida o en qué nivel social vivamos, si somos tal vez hombres o mujeres opulentes, o que tengamos buenas posiciones en la vida, o que tengamos dinero o no tengamos dinero, o que sepamos mucho de la vida, que sepamos ciencia o que no sepamos ciencia. Aquí esto no es de ciencia, ni mucho menos cuánto sabemos de filosofía, sino es entender de que estamos en una condición donde debemos determinarnos qué es lo que nosotros queremos en la vida. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber y entender es que en un determinado momento la Biblia dice que al hombre se le ha dado una vez que muera y después el juicio. Entonces el hombre está destinado a morir. No importa la salud que tenga, no importa los años que viva, pueda vivir 100 años, pueda vivir 200 años, pueda vivir 300 años, pero va a llegar un momento que va a morir el hombre. Y en ese momento que llegue a la vida, en ese puente donde tiene que cruzar a la eternidad, es donde nosotros debemos como humanos pensar a dónde es que nosotros vamos a llegar cuando pasemos de esta vida. La Biblia nos ofrece dos caminos. Nos ofrece un camino a la perdición, a la vida de condenación, pero también nos ofrece un camino al cielo, a una vida eterna en Cristo. Y ahí es donde no nos va a ayudar nuestro conocimiento, ahí es donde no nos va a ayudar nuestro dinero, ahí es donde no nos va a ayudar las amistades que tenemos. El único que nos va a ayudar ahí es Cristo Jesús, porque Él es el puente de vida, Él es el puente de salvación, Él es la barca que nos va a llevar al otro lado de la vida. Jesús es el único que nos puede llevar a esa vida eterna. Para eso nació Jesús.
para llevarnos a una vida eterna. No para solamente tener un día o un momento de celebración, que todo el mundo celebra hoy. No, Jesús vino para que celebremos toda la vida. Jesús nació para darnos vida todo el tiempo. Jesús vino para que tengamos gozo todo el tiempo. Jesús vino para que tengamos alegría toda la vida. Porque lastimosamente, para amanecer, si Dios así lo permite, mañana, muchos tal vez amanecerán en un cementerio, en un hospital, o tal vez quebrado por alguna razón, porque quiso celebrar de una manera equivocadamente. Pero usted y yo somos sabios hoy, porque de una manera hemos venido a escuchar la razón por la que Jesús nació. Y Jesús nació para hacerte bien, no para hacerte mal. Jesús quiere que tú seas bendecido y que te vaya bien en la vida. Ese es el deseo de Dios, que conozcas a Dios a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas disfrutar con tu familia y que puedas gozar la vida que Dios te ha dado a ti. Muchas gracias. Pongámonos sobre nuestros pies y le damos gracias a Dios.